La expulsaron en plena cena de Navidad por indigna. La humillaron frente a toda la nobleza. Pero el hombre al que también despreciaban volvió esa misma noche. Y lo que hizo cambió todo para siempre. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme para saber cómo termina esta historia. El viento de diciembre aullaba contra los cristales emplomados del palacio. Fontaine como si intentara advertir a quienes se encontraban dentro de lo que estaba por venir. En el gran salón, iluminado por cientos de velas que parecían estrellas caídas del cielo, la nobleza de Valmont se había reunido para la más esperada de las veladas, la cena de Navidad de 1847. Eloise Marchand había aprendido desde niña a medir cada paso, cada respiración, cada mirada. Hija de un comerciante enriquecido, su presencia en aquella mesa era tolerada apenas por la fortuna de su padre, nunca por su sangre. Llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro que había tardado semanas en confeccionar, con perlas pequeñas bordadas en el cuello que brillaban tímidamente bajo la luz dorada. Pero ningún vestido, por elegante que fuera, podría borrar la invisible marca que llevaba grabada en la frente. Plebeya. Se sentó en el extremo de la mesa, donde la luz de las velas apenas llegaba, donde las conversaciones morían antes de alcanzarla. A su lado, una silla vacía. Siempre había una silla vacía junto a ella, hasta aquella noche. ¿Este asiento está ocupado? La voz llegó como un trueno suave. Eloise alzó la vista y encontró los ojos más extraordinarios que había visto jamás. Grises como la plata fundida, con un brillo que parecía contener tormentas antiguas. El hombre que la observaba no sonreía, pero tampoco mostraba el desprecio al que ella estaba acostumbrada. Vestía de negro, con un broche de plata en forma de cuervo sobre el pecho. Su rostro era aristocrático, de líneas marcadas por algo más profundo que el tiempo, quizás dolor, quizás secretos demasiado pesados para ser contados. Es libre, señor, murmuró Eloise bajando la mirada. Él se sentó sin prisas, con una elegancia que parecía natural como respirar. El murmullo de la sala cambió de inmediato. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera roto un cristal sagrado. Las miradas se clavaron en ellos dos como alfileres invisibles. Cassian Devereux, dijo él sin extender la mano, porque en aquellos tiempos las presentaciones formales requerían intermediarios que ninguno de los dos tenía. He estado fuera del país por mucho tiempo. Eloise sintió que el aire se volvía más denso. Conocía ese nombre. Todo Valmont lo conocía. Los Devereux habían sido una de las casas más poderosas del reino, hasta que una tragedia los había borrado del mapa social hacía más de una década. Se decía que Cassian había desaparecido después de aquello, que había huido a tierras lejanas para escapar de la vergüenza. Y ahora estaba ahí, sentado junto a ella, la paria de la nobleza junto al fantasma de una casa caída. Eloise Marchand, respondió ella con la voz apenas audible. Sé quién eres. Las palabras la atravesaron. No sonaban crueles, sino cargadas de algo que no podía descifrar. Antes de que pudiera responder, el sonido metálico de una copa golpeada con un cuchillo resonó en el salón. El anfitrión, Lord Armand de Fontaine, se había puesto de pie en la cabecera de la mesa. Su rostro regordete brillaba de satisfacción bajo la luz de las velas, y su sonrisa era la de un hombre que estaba a punto de disfrutar de un espectáculo. Queridos amigos, nobles de Valmont, comenzó, con voz afectada, en esta noche sagrada de Navidad, es mi deber mantener la pureza y la dignidad de nuestras tradiciones. Eloise sintió que su corazón se convertía en piedra. Conocía ese tono. Conocía esa mirada que Lord Fontaine dirigía directamente hacia ella. Ha llegado a mi conocimiento que entre nosotros, en esta mesa bendecida, se encuentra alguien que no debería estar aquí. Alguien cuya presencia mancha el honor de nuestras familias. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Señorita Marchand, continuó Fontaine, pronunciando su apellido como si fuera una enfermedad. Su padre podrá tener oro, pero el oro no hace a la nobleza. Su sangre es común, indigna de compartir.
el pan con aquellos cuyas familias han servido al reino por generaciones. Le pido que abandone este salón. Ahora, Eloís no se movió, no porque fuera valiente, sino porque el terror la había convertido en estatua. Podía sentir las miradas sobre ella como garras invisibles, escuchar los murmullos de aprobación que comenzaban a extenderse por la mesa como un veneno. Sus manos temblaban sobre el regazo. Había imaginado este momento 1000 veces. Había sabido que algún día la humillación pública llegaría, pero nunca pensó que sería así. No en Navidad, no frente a todos. Comenzó a levantarse con las piernas apenas sosteniéndola, cuando una mano se posó suavemente sobre su hombro. Una mano firme, cálida, que parecía anclarla al suelo. «Siéntese, señorita Marchand». La voz de Cassian de Berreux no era alta, pero tenía el peso de una espada desenvainada. Todos los ojos se volvieron hacia él. Lord Fontaine palideció como si hubiera visto un fantasma, y tal vez lo había hecho. «Devereux», murmuró alguien al otro lado de la mesa. «Pensé que estaba muerto». «Los muertos no regresan, Lord Fontaine», dijo Cassian, poniéndose de pie con una lentitud deliberada. «Pero los deshonrados sí, y créame cuando le digo que sé mucho sobre deshonra». Su voz era fría como el acero. No había furia en ella, solo una certeza terrible que heló la sangre de todos los presentes. «Esta joven no ha hecho nada para merecer su desprecio», continuó. «Su único crimen es haber nacido en una familia que trabajó por su fortuna, en lugar de heredarla a través de matrimonios convenientes y traiciones políticas. Dígame, Lord Fontaine, ¿cuál es el verdadero pecado aquí?» Fontaine se puso rojo como la sangre. «¿Cómo se atreve? Usted no tiene derecho a hablar en esta casa. Su familia fue expulsada de Valmont por... ¿Por qué?» La voz de Cassian cortó el aire como un látigo. «Dígalo. Diga en voz alta por qué los Devereux cayeron. Diga la verdad que todos aquí conocen, pero que nadie se atreve a pronunciar». El silencio que siguió era tan denso que Eloís podía escuchar su propio corazón martillando en su pecho. Vio cómo varios nobles intercambiaban miradas nerviosas, cómo algunos desviaban la vista hacia sus platos. Algo terrible había sucedido en el pasado, algo que todos conocían, excepto ella. «Pensé que no», dijo Cassian con una sonrisa que no tenía nada de alegre. «Los cobardes nunca dicen la verdad en voz alta». Se volvió hacia Eloís, y por un momento, su mirada se suavizó de una manera que le hizo sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Venga conmigo, señorita Marchand. Este lugar no es digno ni de usted ni de mí. Si sale por esa puerta con ella, Devereux, jamás volverá a pisar ningún salón de Valmont», rugió Fontaine, perdiendo toda compostura. «Será exiliado de nuevo. Su nombre será borrado para siempre». Cassian se detuvo. Por un segundo, Eloís pensó que cambiaría de opinión, que la dejaría ahí sola con su humillación. Pero entonces, él se volvió y la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Ya fui exiliado una vez por hacer lo correcto», dijo en voz baja, solo para ella. «No temo hacerlo de nuevo». Le extendió la mano, una mano que temblaba casi imperceptiblemente, como si este gesto le costara más de lo que cualquiera podía imaginar. Eloís miró esa mano. Miró los rostros llenos de odio y desprecio que la rodeaban. Miró a Lord Fontaine, que parecía a punto de explotar de furia. Y finalmente miró los ojos grises de Cassian de Berreux, donde vio algo que nunca había visto dirigido hacia ella. Respeto. Tomó su mano. El contacto fue como un relámpago. Los dedos de él eran fuertes, callosos de una manera que ningún noble debería tener. Le ayudó a levantarse con una gentileza que contrastaba con la tensión de su mandíbula. Caminaron hacia la puerta del salón en un silencio sepulcral. Cada paso resonaba como un tambor de guerra sobre el mármol. Nadie los detuvo, nadie se atrevió siquiera a respirar. Cuando llegaron al umbral, Cassian se detuvo una última vez. No miró atrás, pero su voz atravesó el salón como una profecía. «Volveré esta noche, y cuando lo haga, todos ustedes sabrán el precio de la hipocresía». La puerta se cerró tras ellos con un sonido definitivo. El frío de la noche mordía como un animal hambriento cuando Eloís y Cassian atravesaron el jardín del Palacio Fontaine.
La nieve caía en copos grandes y silenciosos, cubriendo el mundo con un manto blanco que parecía querer borrar todas las huellas, todos los pecados. Las luces del salón quedaron atrás, pero sus ecos resonaban aún en el pecho de Eloís como campanas funerarias. No había soltado la mano de Cassian. No sabía si era ella quien se aferraba o si era él quien no la dejaba ir. Caminaron en silencio hasta que llegaron a un viejo invernadero abandonado en los confines de la propiedad. Las paredes de cristal estaban empañadas por el vapor congelado y dentro, extrañamente, había una lámpara de aceite encendida sobre una mesa desgastada, como si alguien hubiera estado esperando allí. Cassian abrió la puerta y el calor relativo del interior los envolvió. Finalmente soltó su mano. Eloís sintió el vacío de inmediato, como si hubiera perdido algo que nunca supo que necesitaba. ¿Por qué?, susurró ella abrazándose a sí misma. ¿Por qué hizo eso? Cassian se quedó de pie junto a la ventana, observando la nieve caer. La luz dorada de la lámpara dibujaba sombras en su rostro, haciendo que pareciera aún más antiguo, más cansado. Porque hace 12 años alguien hizo lo mismo por mí, dijo finalmente, con una voz tan baja que era casi un susurro, y yo fui demasiado cobarde para defenderla. Eloís dio un paso hacia él, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Mi hermana menor, Lilian, continuó Cassian sin apartar la mirada de la nieve. Tenía 17 años, hermosa, inteligente, con un corazón más puro que cualquiera que haya conocido. Se enamoró del hijo de un médico, un hombre bueno, honrado, pero sin título, sin tierras. Mis padres la encerraron en su habitación. La sociedad la llamó impura, demente por amar por debajo de su rango. Su voz se quebró apenas, una fisura diminuta en una armadura que parecía impenetrable. Organizaron un matrimonio con Lord Fontaine, el mismo hombre que hoy la expulsó a usted de su mesa. Eloís sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ella se negó, una y otra vez. Y en la víspera de su boda forzada, en una noche de Navidad como esta, Cassian cerró los ojos. Se arrojó desde la torre más alta de nuestra casa. Prefirió la muerte a una vida sin amor. El silencio que siguió era sagrado, terrible. Eloís podía ver la escena en su mente. Una joven de vestido blanco cayendo a través de la nieve, sus gritos silenciados por el viento. El sonido final de un cuerpo contra la piedra fría. Yo estaba allí, continuó Cassian, y ahora su voz era apenas un hilo. La vi en el borde. Pude haberla detenido. Pude haber hablado antes, haber luchado por ella contra mis padres, contra Fontaine, contra todos. Pero tenía miedo de perder mi posición, mi herencia, mi lugar en esta sociedad podrida. Y por mi cobardía, Lilian murió. Se volvió hacia Eloís, y en sus ojos había lágrimas que no se permitía derramar. Los Devereux cayeron después de su muerte. Mi padre se suicidó por la culpa. Mi madre enloqueció. Yo huí como el cobarde que era, crucé océanos, luché en guerras que no eran mías. Intenté ahogar su recuerdo en sangre y dolor, pero nunca la olvidé. Nunca olvidé que cuando la sociedad la destrozó, yo permanecí en silencio. Dio un paso hacia Eloís, acortando la distancia entre ellos. Así que cuando vi a Fontaine mirándola de esa manera, cuando escuché sus palabras de desprecio, vi a mi hermana de nuevo. Y esta vez, su voz se volvió acero. Esta vez no permanecería en silencio. Eloís sentía que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Alzó una mano temblorosa y, con una audacia que no sabía que tenía, tocó la mejilla de Cassian. Él cerró los ojos ante el contacto, como si fuera la primera vez en años que alguien lo tocaba con ternura. No fue su culpa, susurró ella. Era apenas un muchacho. Tenía 20 años. Era suficientemente mayor para haber sido valiente. Y ahora lo fue. Cassian abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Dije que volvería esta noche. Y lo haré, pero no regresaré solo. Eloís no entendía. La confusión debió reflejarse en su rostro, porque Cassian dio un paso atrás, como si necesitara distancia para decir lo que venía a continuación. Durante estos 12 años, no estuve simplemente huyendo, dijo con voz controlada. Estuve construyendo algo.
construyendo una fortuna que eclipsa a la de cualquiera en Valmont, construyendo conexiones con casas reales, con banqueros, con hombres de poder verdadero, no el poder hueco de apellidos antiguos y salones perfumados. Caminó hacia una esquina del invernadero y levantó una tabla suelta del suelo. De allí sacó una pequeña caja de madera negra. Cuando la abrió, Eloís vio documentos con sellos de cera roja, cartas con membretes dorados y algo que brillaba incluso en la luz tenue, un anillo. «Esta noche vine a Valmont con un propósito», continuó Cassian. «Vine a destruir a Armand de Fontaine. Tengo pruebas de que orquestó el matrimonio forzado de mi hermana, no por honor o tradición, sino porque mi padre le debía una deuda de juego que planeaba saldar con la dote de Lilian. Tengo documentos que demuestran que sobornó a jueces, que arruinó familias enteras para mantener su posición. Esta noche, frente a toda la nobleza, planeaba exponerlo. Tomó el anillo de la caja. Era de plata oscura, con un rubí del color de la sangre en el centro. Pero cuando la vi a usted sentada en esa mesa, sola, con la barbilla en alto, a pesar del miedo que podía ver en sus ojos, se arrodilló frente a ella y Eloís sintió que el mundo se detenía. Supe que la venganza no era suficiente. La destrucción de Fontaine no devolvería a Lilian, pero salvar a alguien más de ese mismo destino, quizás eso podría significar algo. Alzó el anillo hacia ella. Las manos le temblaban. «Cásese conmigo, Eloís Marchand». El silencio que siguió era tan profundo que Eloís podía escuchar los copos de nieve cayendo sobre el cristal del invernadero. «¿Qué?» Apenas pudo articular la palabra. «No la conozco», admitió Cassian con una honestidad brutal. «Y usted no me conoce a mí, pero sé lo que vi en sus ojos esta noche. El mismo fuego que tenía Lilian, la misma dignidad que esta sociedad intenta ahogar. Si regresa conmigo a ese salón como mi prometida, nadie podrá tocarla. Nadie podrá humillarla. El nombre de Vereux todavía significa algo en este reino. Y con mi fortuna restaurada significa poder». Eloís retrocedió, sacudiendo la cabeza. «Esto es una locura. No puede casarse conmigo solo para... ¿Para qué?», la interrumpió Cassian poniéndose de pie. «¿Para salvarla? ¿Para redimirme? Tiene razón. Es egoísta de mi parte. Pero dígame, Eloís, ¿qué le espera si sale de aquí sola? ¿Cree que Fontaine la dejará en paz después de esta noche? ¿Cree que su padre podrá protegerla de la ira de la nobleza ofendida?» Las palabras eran como cuchillos, pero estaban afiladas con verdad. Eloís sabía que tenía razón. Después de lo que había sucedido, su vida en Valmont sería un infierno. Su padre perdería contratos, su familia sería excluida de todo. Y ella sería marcada para siempre como la plebeya que osó sentarse entre nobles. «¿Y qué gana usted?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué gana casándose con alguien como yo?». Cassian la miró durante un largo momento. En sus ojos había algo que parecía dolor antiguo, mezclado con esperanza frágil. La oportunidad de hacer lo correcto. Por una vez en mi vida miserable, la oportunidad de ser el hombre que debí haber sido hace 12 años. Se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero Eloís no se movió. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las cicatrices pequeñas en su rostro, las marcas de una vida vivida en lugares oscuros, habló de nuevo. «No le pido amor. No le pido que me perdone por usar su dolor para mi redención. Solo le pido que me dé la oportunidad de protegerla, de darle el poder que esta sociedad le niega por nacimiento. Y quizás...» Su voz se suavizó. «Quizás en el proceso ambos podamos encontrar algo de paz». Eloís miró el anillo que él todavía sostenía. Miró sus propias manos, manchadas con la tinta de los libros de contabilidad de su padre, manos que nunca habían sido lo suficientemente delicadas para la nobleza. Pensó en su madre, que había muerto rogándole que fuera fuerte. Pensó en todas las veces que había caminado con la cabeza agachada, aceptando el desprecio como si fuera su destino. Y pensó en la hermana de Cassian, Lilian, que había preferido morir antes que vivir sin dignidad. Extendió su mano. «Prométame algo»,
dijo, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Si voy a hacer esto, si voy a regresar a ese salón como su prometida, prométame que destruirá a Fontaine. No por venganza, sino porque nadie más debería sufrir lo que Liliane sufrió, lo que yo sufrí esta noche. Cassian tomó su mano. El contacto era cálido, sólido, real. Lo prometo. Deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella, aunque ambos sabían que no era así. Había sido de Liliane. Eloís lo supo en el momento en que vio como Cassian miraba el rubí brillar en su mano. Entonces regresemos, dijo ella alzando la barbilla, y démosles a todos algo que nunca olvidarán. Cassian sonrió por primera vez esa noche. No fue una sonrisa alegre, sino algo más peligroso. La sonrisa de un hombre que finalmente sabía exactamente lo que tenía que hacer. Salieron del invernadero tomados de la mano, caminando a través de la nieve que ya comenzaba a cubrir sus huellas anteriores. Sobre ellos, las estrellas brillaban frías e indiferentes. Pero entre ellos, algo había cambiado. Algo frágil y peligroso había nacido. Una alianza forjada no en amor, sino en dolor compartido y propósito común. Y mientras se acercaban de nuevo al Palacio Fontaine, donde las velas todavía ardían y la cena continuaba como si nada hubiera pasado, ambos sabían que cuando cruzaran esa puerta de nuevo, nada volvería a ser lo mismo. La noche apenas comenzaba. Las puertas del gran salón se abrieron de golpe y el sonido resonó como un disparo de cañón. Las conversaciones se detuvieron en seco. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada, donde dos figuras se recortaban contra la oscuridad nevada de la noche. Cassian Devereux y Eloís Marchand entraron tomados del brazo, caminando con una sincronización que parecía ensayada. Durante años, en lugar de minutos, él llevaba la cabeza en alto, con esa postura militar que había adquirido en tierras lejanas. Ella, con el vestido verde oscuro ahora manchado de nieve en el dobladillo, caminaba junto a él como una reina junto a su rey. Pero lo que hizo que varios invitados ahogaran gritos fue el anillo que brillaba en la mano izquierda de Eloís. Incluso desde la distancia, bajo la luz de cientos de velas, el rubí resplandecía como una gota de sangre viva. Lord Armand de Fontaine se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo sordo. ¿Qué significa esto? Su voz era un rugido estrangulado. Les ordené que abandonaran mi casa. Cassian se detuvo en el centro del salón, exactamente donde todos podían verlo. Cuando habló, su voz era tranquila, pero cada palabra caía como una piedra en un estanque, creando ondas que alcanzaban cada rincón del salón. Y lo hicimos, Fontaine. Pero regresamos con noticias que esta distinguida asamblea merece escuchar. Alzó la mano de Eloís mostrando el anillo. La señorita Marchand ha aceptado convertirse en mi esposa. El silencio que siguió era tan absoluto que se podía escuchar el crepitar de las velas. Luego, como una ola rompiendo contra rocas, comenzaron los murmullos. Algunos de incredulidad, otros de escándalo. Algunos de algo que sonaba peligrosamente cercano a la envidia. «Esto es absurdo», estalló Lady Celestine Moreau, una mujer de edad avanzada con más joyas que sentido común. «Esa muchacha es una plebeya. No puede casarse con un Devereux». «Tiene razón», respondió Cassian, volviéndose hacia ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es una plebeya, hija de un comerciante honrado que construyó su fortuna con trabajo y mérito, no con intrigas y matrimonios convenientemente arreglados. ¿No es eso lo que ustedes llaman indigno?» Se volvió lentamente, observando cada rostro en la mesa, y Eloís vio cómo varios nobles desviaban la mirada, incapaces de sostener su escrutinio. «Durante 12 años estuve ausente de Valmont», continuó Cassian, «y en ese tiempo aprendí algo interesante. El mundo más allá de estos salones perfumados no mide a las personas por la antigüedad de sus apellidos, sino por el contenido de su carácter. Construí una fortuna en tierras donde nadie conocía el nombre Devereux. Comercié con reyes y mendigos por igual, y descubrí que la verdadera indignidad no viene del nacimiento humilde». Se detuvo frente a Lord Fontaine, mirándolo directamente a los ojos.
viene de la hipocresía, de la crueldad disfrazada de tradición, de hombres que destruyen vidas, inocentes para proteger secretos que los condenarían si salieran a la luz. Fontaine se puso pálido como el mármol. No sé de qué habla Devereux. El dolor por la pérdida de su hermana obviamente lo ha vuelto loco. Cassian rió, pero fue un sonido sin alegría. Quizás, pero no tanto como para olvidar que mi padre le debía 150.000 libras esterlinas en deudas de juego. No tanto como para olvidar que usted orquestó el matrimonio de Liliane específicamente para cancelar esa deuda con su dote. El salón estalló en murmullos. Fontaine dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza violentamente. «Mentiras, mentiras de un hombre desesperado». «¿Mentiras?». Cassian sacó del bolsillo interior de su abrigo un sobre sellado con lacre negro. «Aquí están las cartas que intercambiaron usted y mi padre. Aquí está su letra, Fontaine, documentando cada detalle del acuerdo. Cada condición, cada amenaza que hizo para asegurarse de que el matrimonio se llevara a cabo». Arrojó el sobre la mesa, donde cayó frente a varios nobles que inmediatamente se inclinaron para ver. Fontaine intentó agarrarlo, pero el duque Aldrich Sinclair, un hombre de cabello plateado y reputación impoluta, fue más rápido. «Permítame ver eso», dijo Sinclair abriendo el sobre con dedos temblorosos. El silencio mientras leía era insoportable. Eloise sintió que Cassian temblaba ligeramente junto a ella, aunque su rostro permanecía impasible como piedra. Finalmente Sinclair alzó la vista, y en sus ojos había algo que no estaba ahí antes: disgusto. «Estas cartas son auténticas», dijo con voz grave, «y son abominables». Se volvió hacia Fontaine, y su expresión era de asco puro. Orquestó el matrimonio de una niña para saldar una deuda de juego. La amenazó. Amenazó a su familia con la ruina si ella se negaba. Y cuando ella... Su voz se quebró. Cuando ella tomó su propia vida, usted continuó presionando a los Devereux para que pagaran la deuda de todas formas. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. Varias damas se cubrieron la boca con las manos. Algunos hombres se pusieron de pie, mirando a Fontaine como si vieran a un extraño por primera vez. «¡Eso no es todo!», gritó Fontaine desesperado ahora. «Ese hombre está comprometido con esa plebeya solo para humillarme, para vengarse. No hay amor ahí, solo desprecio mutuo y conveniencia». Eloise sintió el golpe de las palabras, porque tenía razón. No había amor entre ella y Cassian, solo un acuerdo nacido del dolor y la necesidad. Sintió que su mano comenzaba a aflojarse del brazo de él, que la vergüenza comenzaba a trepar por su garganta. Pero entonces Cassian habló, y su voz era diferente, más suave, más real. «Tiene razón». Todo el salón quedó en silencio. Eloise sintió que su corazón se detenía. Cassian se había vuelto hacia ella, mirándola con una intensidad que la hacía querer huir y quedarse al mismo tiempo. «No amo a Eloise Marchand», dijo, y cada palabra era como un cuchillo. «No la conocí antes de esta noche. No sé cuál es su color favorito, qué libros lee, qué sueños tiene. No sé si canta en las mañanas o si prefiere el silencio. No sé nada de ella». Eloise sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No frente a todos ellos, pero sé algo más importante», continuó Cassian, y ahora su voz temblaba con algo que sonaba dolorosamente parecido a la verdad. «Sé que cuando la vi sentada sola en esa mesa, con la barbilla en alto a pesar del miedo, vi a alguien más valiente que yo jamás seré. Sé que cuando Fontaine la humilló públicamente, ella no lloró, no suplicó. Se levantó con dignidad para marcharse. Dio un paso para quedar frente a ella, bloqueando la vista del resto del salón. Ahora era solo ellos dos, aunque cientos de ojos los observaban. Sé que aceptó mi propuesta de matrimonio no porque me amara, sino porque entendió algo que la mayoría en esta sala nunca comprenderá. Que a veces la supervivencia requiere alianzas extrañas. Que a veces el coraje significa aceptar ayuda de un extraño. Y que a veces... Su voz se quebró. A veces la redención viene de los lugares más inesperados. Tomó su rostro entre sus manos.
y Eloís vio lágrimas reales en esos ojos grises que parecían contener tormentas. No, no la amo, pero la respeto más de lo que he respetado a nadie en años. Y si paso el resto de mi vida aprendiendo a amarla, será un propósito más noble que cualquier otro que haya tenido. El silencio era absoluto. Eloís podía sentir su propio corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. No era una declaración de amor de cuento de hadas. Era algo más honesto, más doloroso, más real. Entonces déjeme decirle algo que tampoco sabe, susurró ella, lo suficientemente alto para que todos escucharan. No lo amo a usted tampoco. Pero cuando extendió su mano en ese salón, cuando eligió defender a una desconocida por sobre su propia comodidad, vi al hombre que su hermana habría querido que fuera. Y eso... Su voz se quebró. Eso es suficiente para comenzar. Cassian cerró los ojos y una lágrima finalmente escapó, deslizándose por su mejilla. Eloís la limpió con su pulgar, un gesto tan íntimo y tierno que varios en el salón desviaron la mirada, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado privado, demasiado sagrado para sus ojos cínicos. ¡Basta! La voz del duque Sinclair cortó el momento. Fontaine, su conducta es imperdonable. Las cartas son evidencia suficiente de manipulación y crueldad. Se le exige que abandone Valmont antes del amanecer. Sus títulos serán revisados. Sus propiedades investigadas. Fontaine pareció envejecer 20 años en un segundo. Se desplomó en su silla, con el rostro descompuesto. Pero esta es mi casa. Mi familia ha estado aquí Su familia ha manchado su nombre por generaciones con prácticas como estas, dijo Lady Odette Valmont, una mujer que hasta ese momento había permanecido en silencio. Es hora de que termine. Se volvió hacia Cassian y Eloís, e hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó en una reverencia profunda. Señorita Marchand, Lord Devereux, les pido disculpas en nombre de esta sociedad que los ha juzgado mal. No todos nosotros somos como Fontaine. Uno por uno, otros nobles se pusieron de pie. No todos hicieron reverencias. Algunos solo asentían, otros miraban con expresiones complejas donde la vergüenza y la curiosidad se mezclaban. Pero el mensaje era claro. Algo había cambiado. Una grieta se había abierto en el muro impenetrable de la aristocracia de Valmont. Cassian tomó la mano de Eloís y la guió hacia la salida. Esta vez nadie intentó detenerlos. Caminaron a través del salón donde, solo una hora antes, ella había sido humillada y expulsada. Pero ahora caminaba como lo que era, una mujer que había elegido su propio destino. Cuando llegaron a las puertas, Cassian se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Su mirada encontró el retrato que colgaba sobre la chimenea, un retrato antiguo de la familia. Fontaine en tiempos más gloriosos. Pero él no estaba mirando eso, estaba mirando algo más allá, algo que solo él podía ver. «Liliane», susurró tan bajo que solo Eloís pudo escucharlo. «Lois, finalmente Lois». Y entonces salieron a la noche nevada, donde el mundo era blanco y limpio, donde todo podía comenzar de nuevo. 3 meses después, la primavera comenzaba a derretir, los últimos vestigios de nieve en los jardins de la casa Devereux, la antigua mansión, que había permanecido vacía y abandonada durante más de una década, ahora respiraba de nuevo. Las ventanas habían sido abiertas, las sábanas fantasmales retiradas de los muebles, y algo parecido a la vida había regresado a sus salones silenciosos. Eloís estaba de pie en lo que alguna vez había sido el salón de música de Liliane. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz color lavanda descolorido, y en una esquina, cubierto con una tela blanca, descansaba un arpa antigua. No se había atrevido a tocarla todavía. Algunos silencios eran demasiado sagrados para romperlos. «La encontraste». La voz de Cassian llegó desde el umbral. Eloís se volvió y lo vio apoyado contra el marco de la puerta, observándola con esa expresión que había aprendido a reconocer, mitad dolor, mitad paz. «Esperaba que lo hicieras», continuó él, entrando en la habitación con pasos lentos, casi reverentes. Este era su refugio. Venía aquí cuando el mundo exterior se volvía demasiado cruel. Eloís miró alrededor del cuarto, imaginando a una joven de 17 años sentada frente al arpa,
sus dedos danzando sobre las cuerdas, creando melodías que ya nadie escucharía jamás. ¿Crees que hubiera aprobado esto?, preguntó en voz baja. ¿Nuestro arreglo? Cassian se acercó a la ventana, observando el jardín donde las primeras flores comenzaban a abrirse. El mismo jardín donde, en una noche de diciembre hacía 13 años, habían encontrado el cuerpo de Lilian sobre la nieve ensangrentada. Creo que ella habría entendido, respondió finalmente. Lilian siempre decía que el amor verdadero no era el que llegaba como un rayo, sino el que se construía piedra por piedra, día tras día, el que elegías incluso cuando era difícil. Se volvió hacia Eloís, y en sus ojos había algo que no estaba ahí 3 meses atrás. Algo más suave, más vulnerable. No me he enamorado de ti, Eloís. No de la manera que los poetas describen, pero cada mañana, cuando despierto y sé que estás en esta casa, siento algo que no había sentido en años: esperanza. Y cada noche, cuando cenamos juntos y hablas de tus libros o de las reformas que quieres hacer en el ala este, encuentro razones para sonreír que pensé que había perdido para siempre. Eloís sintió que su garganta se cerraba. Durante estos 3 meses habían vivido como extraños corteses bajo el mismo techo. Compartían comidas, conversaciones superficiales sobre el clima y los asuntos de la casa. Pero nunca habían hablado sobre aquella noche de Navidad. Nunca habían hablado sobre lo que realmente significaba el anillo, que ella todavía llevaba en su dedo. Yo tampoco me he enamorado de ti, admitió ella dando un paso hacia él. Pero he aprendido a confiar en ti. He aprendido que cuando prometes algo, lo cumples. Que cuando dices que me protegerás, lo haces. Y en un mundo donde las promesas son tan frágiles como el cristal, su voz se quebró. Eso es más valioso que 1000 declaraciones de amor eterno. Cassian extendió su mano y ella la tomó. El gesto se había vuelto familiar en estos meses, pero cada vez significaba algo ligeramente diferente. Al principio había sido formal, casi mecánico. Luego se volvió cómodo. Y ahora era algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Hay algo que debo mostrarte», dijo él, guiándola fuera de la habitación. La llevó a través de pasillos que Eloís apenas había explorado, subiendo escaleras que crujían bajo sus pies, hasta que llegaron a una puerta de madera oscura con una cerradura oxidada. Cassian sacó una llave antigua de su bolsillo y la abrió con cierta dificultad. Dentro había una habitación pequeña, circular, con ventanas que daban a todos lados. La torre. Eloís lo supo de inmediato. Este era el lugar desde donde Liliane había saltado, pero lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas con pinturas, cientos de ellas, paisajes, retratos, escenas de la vida cotidiana pintadas con una habilidad que rozaba lo extraordinario. Y en cada una de ellas, escondida en algún rincón, había una pequeña firma, LD. Nadie sabía qué pintaba, dijo Cassian con voz ronca, ni siquiera yo. Encontré todo esto después de su muerte, pero nunca tuve el coraje de volver a entrar aquí. Hasta hoy, Eloís se acercó a una de las pinturas. Mostraba a un hombre joven de cabello oscuro riendo bajo un árbol. Reconoció los ojos. Eran los mismos ojos grises de Cassian, pero más jóvenes, sin el peso del dolor que ahora cargaban. «Eras tú», susurró, «antes de que todo se rompiera, cuando todavía éramos felices». Eloís recorrió la habitación lentamente, observando cada pintura. Había escenas de jardines florecidos, de atardeceres dorados, de personas riendo. Y en todas ellas, incluso en las más alegres, había algo en las pinceladas que sugería melancolía. Como si la artista supiera, incluso entonces, que la felicidad era algo efímero que podía romperse en cualquier momento. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó finalmente. Cassian se acercó a una de las ventanas, la misma desde la cual su hermana había dado el último paso. «Porque durante 13 años esta habitación ha sido un mausoleo, un lugar de muerte y dolor. Y pensé», su voz tembló, «pensé que quizás tú podrías convertirla en algo diferente. Un estudio, una biblioteca, lo que quieras, algo vivo». Eloís comprendió entonces. No era solo una habitación lo que él le estaba ofreciendo.
Era permiso para transformar su dolor, para tomar lo roto y construir algo nuevo con los fragmentos. «Hay algo más», continuó Cassian volviéndose hacia ella. «Recibí una carta esta mañana. Fontaine murió hace 3 días. Bebió hasta que su corazón cedió. Solo en una posada de mala muerte en los límites del reino. Debería haber sentido triunfo. Debería haber sentido que la justicia se había cumplido. Pero todo lo que Eloís sintió fue un cansancio profundo. La sensación de que la venganza, incluso cuando se cumple, deja un sabor amargo en la boca. «¿Te hace sentir mejor?», preguntó ella. «No», admitió Cassian. «Lilian sigue muerta. Y destruir al hombre que la empujó al borde no la trae de vuelta. Pero quizás...» Miró alrededor de la habitación. «Quizás el verdadero honor a su memoria no es la venganza. Es esto, es reconstruir. Es elegir la vida cuando sería más fácil rendirse a la oscuridad». Se acercó a Eloís hasta que estuvieron frente a frente. La luz de la tarde entraba por las ventanas, bañándolos a ambos en tonos dorados. «No sé si algún día te amaré de la manera que los cuentos de hadas prometen», dijo él, con una honestidad brutal que ya no dolía, sino que se sentía como un regalo. «Pero sé que quiero intentarlo. Sé que quiero despertar cada día y elegirte. Elegir construir algo contigo. Es suficiente». Eloís alzó su mano y tocó su mejilla, sintiendo la barba incipiente, el calor de su piel, la realidad de él. «Es más que suficiente», susurró, «porque el amor que se elige es más fuerte que el amor que simplemente sucede. Y nosotros hemos elegido esto cada día desde aquella noche de Navidad». Cassian cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella, un gesto que habían comenzado a compartir en las últimas semanas. No era un beso, pero era algo más íntimo, confianza pura, vulnerabilidad sin defensas. «Convirtamos esta habitación en un lugar de luz», dijo Eloís. «Un lugar donde podamos venir cuando el mundo sea demasiado pesado. Donde recordemos que incluso del dolor más profundo puede nacer algo hermoso». «¿Y qué pondremos aquí?». Eloís miró las pinturas de Lilian. Pensó en todo lo que habían vivido, en todo lo que todavía tenían por delante, y sonrió. Esperanza. 5 años después, la casa de Vereux brillaba bajo la luz de miles de velas. Era la víspera de Navidad de 1852, y por primera vez en casi 2 décadas, el antiguo salón de baile estaba lleno de vida. Pero no era una cena formal de la nobleza. No había títulos pomposos, ni miradas de juicio. En cambio, había niños de un orfanato local corriendo entre las mesas, sus risas llenando espacios que, durante demasiado tiempo, habían conocido solo el silencio. Había familias de comerciantes, artesanos y sí, algunos nobles también, pero todos sentados juntos, sin distinción de sangre o fortuna. Eloís estaba de pie junto a la gran ventana, observando la escena con una mano sobre su vientre levemente abultado. 5 meses. En primavera habría una nueva vida en la casa de Vereux. «¿En qué piensas?». Cassian apareció a su lado, envolviéndola con sus brazos desde atrás. «En aquella noche», respondió ella, apoyándose contra él, «cuando me expulsaron de una cena de Navidad por ser indigna. Y ahora miro esto». Señaló hacia el salón lleno de gente de todos los orígenes, riendo y compartiendo. «Y pienso en cuánto puede cambiar el mundo en 5 años». «No cambió el mundo», dijo Cassian besando suavemente su sien. «Cambiamos nosotros. Y eso fue suficiente». Eloís se volvió en sus brazos y lo miró. El hombre que había sido un fantasma lleno de dolor 5 años atrás ahora. Sonreía con una facilidad que todavía la sorprendía a veces. Había arrugas nuevas alrededor de sus ojos, pero eran de risa, no de pesar. «¿Me amas?», preguntó ella, aunque conocía la respuesta. La había conocido durante años. Pero algunas preguntas necesitaban ser hechas una y otra vez, no por duda, sino por el placer de escuchar la respuesta. «Con cada fibra de mi ser», respondió él sin dudarlo. «Y lo mejor es que no sucedió en un instante mágico. Sucedió en 1000 momentos pequeños, en cada mañana que desayunamos juntos, en cada noche que leíste para mí, en cada vez que me ayudaste a colgar las pinturas de Lilian en la nueva galería,
en cada decisión que tomamos juntos sobre cómo usar nuestra fortuna para ayudar a otros. Me enamoré de ti poco a poco, y por eso sé que durará para siempre. Eloís sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad pura. Él la besó entonces suave y profundamente, un beso que había aprendido a dar con los años, un beso que hablaba no de pasión desesperada, sino de amor constante, del tipo que perdura a través de las estaciones y los desafíos. Cuando se separaron, vieron que algunos de los niños los estaban observando con sonrisas traviesas. Una niña pequeña de cabello rizado se acercó corriendo, tirando de la falda de Eloís. «Señora Devereux, ¿es verdad que usted y el señor se conocieron en una noche de Navidad?» Eloís se arrodilló con dificultad, sonriendo a la pequeña. «Es verdad. Fue la noche más dolorosa de mi vida, y también la más importante». «¿Por qué?», preguntó otro niño, uniéndose a ellos. Cassian se arrodilló junto a Eloís, tomando su mano. «Porque aprendimos algo que todos ustedes deberían saber», dijo, mirando a los niños reunidos alrededor. «Que el rechazo no define quiénes somos, que la dignidad no viene de lo que otros piensan de nosotros, sino de lo que pensamos de nosotros mismos. Y que a veces las personas más importantes de nuestras vidas llegan en los momentos más oscuros, cuando menos las esperamos. Y que el verdadero amor», añadió Eloís, apretando la mano de Cassian, «no es el que llega fácilmente. Es el que elegimos construir, ladrillo por ladrillo, promesa por promesa, día tras día». Los niños asintieron con seriedad exagerada, aunque probablemente no comprendían del todo. Pero algún día lo harían. Algún día, cuando enfrentaran sus propios rechazos y dolores, recordarían estas palabras. Esa noche, después de que los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, Eloís y Cassian subieron a la torre que alguna vez había sido el lugar de mayor tragedia de la familia Devereux. Ahora era una biblioteca luminosa, con estantes llenos de libros y un gran ventanal donde se podía ver las estrellas. Las pinturas de Liliane decoraban las paredes, ya no como recordatorios de dolor, sino como celebraciones de su talento y su espíritu. Se sentaron juntos en el alféizar de la ventana, observando la nieve caer suavemente sobre los jardines, igual que aquella noche hacía 5 años. «¿Crees que Liliane estaría orgullosa?», preguntó Cassian en voz baja. Eloís apoyó su cabeza en su hombro. «Creo que estaría feliz de que finalmente encontraste paz. Y creo que le gustaría saber que su muerte no fue en vano, que inspiró a su hermano a ser valiente cuando más importaba». Permanecieron en silencio por un largo momento, escuchando el susurro de la nieve contra el cristal, sintiendo el calor del otro. Y en ese silencio había todo lo que necesitaban: comprensión, aceptación, amor ganado a través del tiempo y la elección. «Feliz Navidad, Eloís Devereux», susurró Cassian. «Feliz Navidad, mi amor». Y mientras la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con su manto blanco de posibilidades renovadas, dos personas que alguna vez fueron extraños unidos por el dolor se sostuvieron el uno al otro, sabiendo que habían construido algo más fuerte que cualquier cuento de hadas. Una vida elegida, un amor ganado, una promesa cumplida. En este mundo de apariencias y títulos vacíos, donde la dignidad se mide en apellidos antiguos y fortunas heredadas, dos almas rechazadas descubrieron una verdad que pocos comprenden: que el amor verdadero no nace del destino ni de la pasión instantánea, sino de la valentía de elegir quedarse cuando sería más fácil huir, de construir puentes sobre abismos de dolor y de honrar a los que partieron, viviendo con la dignidad que ellos merecían pero nunca tuvieron. Fin.